Mis gigantes, bienvenidos una vez más al podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Serrano, arquitecto y director general de Serrano Plus. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con toda la audiencia. Me encanta, me encanta. Pues, Juan Pablo, es un tema interesante platicar contigo. Y antes de entrar a fondo a platicar sobre tus proyectos, sé que tu abuelo y tu bisabuelo también fueron arquitectos. ¿Cuál es tu proyecto favorito de tus abuelos? Bueno, de mi bisabuelo, a mí me gusta mucho un edificio que se llama París, que está en 5 de Mayo y Motolinía, que habla de esta elegancia, de esta temporalidad y por otro lado de la vanguardia de esa época. Por eso me gusta mucho. Si era como un estilo, no sé, Francés, francés. francés moderno, que es el famoso avant-garde, ¿no? Y que acuérdate que en época de Don Porfirio, pues era la potencia, digamos, mundial, Francia, y pues había esa liga cultural, artística y de muchos profesionales de la época, e incluso de materiales que venían de París, ¿no? Entonces es interesante esa relación histórica. Qué interesante. Y ahorita hay alguna tendencia importante en México que esté influenciando mucho a los arquitectos. Pues yo creo que sí, que para mí es la descarbonización. Creo que el gran tema es el uso de la madera, el gran tema son las certificaciones Net Zero, lograr bonos verdes, ¿no? Y financiamientos atractivos para lo que le conviene al planeta. Fíjate que acabo de estar en Chicago, que fui a correr el maratón de Chicago y fui al museo Renzo Piano, Instituto de Arquitectura, más bien el Instituto de Arquitectura de Chicago. que está en la Y planta baja del edificio ahí junto al río, ¿no? ándale, pero en la planta alta hay exposiciones temporales y justamente ahorita había una exposición temporal de construcción con madera y Ujú. vi que el primer edificio, entendería yo 100%, el primer edificio 100% construido con madera se hizo en Suecia. Ujú. ¿Crees que en algún momento en México construyamos más con madera o por el tema sísmico es complejo? No, te digo, todo, muchos despachos estamos tras esa. Y te digo, ¿y de dónde viene eso? Si quieren les platico. Como sabes, pues te digo, antes se construían madera y piedra prácticamente durante siglos y siglos. Y en el siglo XX, ¿qué es lo que pasó? Nació la piedra del siglo XX que se llama concreto, ¿no? Nació obviamente desde finales del siglo XIX las estructuras de metal, ¿no? Y venía la herencia de los franceses del cristal, ¿no? Y a partir de este movimiento moderno, mucho de cuna en Chicago, que como sabes se quemó la ciudad en el siglo XIX, pues prácticamente las grandes mentes se fueron a ver cómo se hacía una nueva ciudad que no se incendiara. Y de ahí se empezó a hacer estructuras de metal forradas en piedra. Y nació el rascacielos en Chicago. Entonces, ese movimiento que resulta de un incendio, o ese movimiento que resulta de irse hacia arriba, ¿no? Y crear la ciudad vertical, pues también nos alejó de buenas prácticas, de buenos materiales que no contaminan. Y como sabes, pues el concreto es el que más contamina, el acero es el que más contamina, y todas estas empresas están volcadas en ver cómo se hacen pues, nuevas formas de concreto que ya ahorran 70% de la huella de carbono, o el metal con contenidos reciclados, etcétera. Pero la madera, a diferencia de esos materiales que generan una huella de carbono, la madera al revés capturó el CO2 en lo que creció el árbol y entonces llegan a nuestras obras con carbono negativo o neutral, ¿no? Entonces, ciudades como París tienen el compromiso que el 50% de la construcción sea en madera. ¿Para qué? Para bajar la huella de carbono de la construcción, somos los responsables del 40% de la contaminación de este planeta. Entonces, pues ahora sí, conciencia de lo que especificamos, pues ha llevado a grandes empresas como SOM en Chicago. Por ahí estuve en el IIT de Chicago en una presentación, ahí con algunos alumnos cuando fui jurado por allá, y hablaban de este edificio que en concreto no se puede hacer, porque si tiene una milla de alto, son tan grandes las columnas que no caben las cosas en planta baja, ¿no? Y si lo hace en metal, pues siempre hay un tema de flexibilidad
y hay un tema pues, de incendio que también se puede resolver, pero pues también es un tema. Entonces se ha llegado a la conclusión de que la madera, ¿no?, tiene mejores condiciones de huella de carbono, de secciones para construir un rascacielos e incluso para el incendio, aunque no crea el auditorio, ¿no? Se calcula una capa que se puede quemar y luego se autoprotege y el edificio puede quedarse en pie sin problema. Entonces, ese siglo XXI que veíamos que iba a ser de titanio, con coches voladores y cosas, se resulta que es más, se acerca más al regreso a la naturaleza, ¿no? De edificios de piedra, de tierra, ¿no? Y de madera como el material principal de construcción que puede llegar a ser este siglo. Oye, me causa mucha curiosidad este tema del fuego. Nosotros somos especialistas en estructuras metálicas, ¿no? Justamente también con mi abuelo empezó la empresa para montar estructuras metálicas y pues entiendo que existe esta pintura intumescente para disminuir el tiempo o más bien aumentar el tiempo en el De seguridad. de seguridad de un edificio. En la madera, ¿qué tratamiento se le da? Se pone una capa de castigo, ¿no? Donde se quema sin perder la sección estructural y eso protege la parte interior, ¿no? O sea, realmente son capas, digamos que se llama capa de sacrificio, en el que la gente está protegida, digamos, con eso. Pero esa capa es como la intumescente que se ve fea. Es madera, es de madera también. Ah, también es de madera. O sea, puede ser es una capa más de aparente. madera. Es una capa más de madera más. Ya. Con la que se forra. Interesante. Fíjate que siguiendo hablando de Chicago, ahora que estuve por allá, me llamó mucho la atención que me decía un guía en el tour que te dan por el río, por el barco, decía que la Trump Tower de Chicago la diseñó los mismos arquitectos SOM. que diseñaron el Burj Khalifa. Correcto. SOM. Entonces, pero que es un estilo nuevo de arquitectura que hoy no tiene nombre. Y que en algún momento, pues vamos a decir así como el barroco, el art deco, el tal, este es un nuevo tipo de arquitectura, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo se va a llamar este nuevo tipo de arquitectura moderna? Pues eso no sé si sea de guía de turistas ese término, pero lo que sí es cierto que SOM pues, ha hecho pues, los mejores edificios con Mies, ¿no? Y se ha dedicado y tiene una parte del despacho que se dedica a puras torres altas y esos diseñadores son los que han dado esos iconos visuales en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y creo que la Trump Tower, que finalmente es una estructura escalonada que responde al contexto, ¿no? Y que tiene un tema con el viento y un tema con el sistema estructural, pues obviamente se vuelve un state of the art en todos esos temas, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama esa arquitectura? Pues yo creo que es arquitectura buena, ¿no? Y que ojalá se siga haciendo en todos lados del mundo y que cruza las fronteras, ¿no? De este edificio cuadrado y sin chiste y se le crea un perfil, ¿no? O se le reconoce en la ciudad. Buenísimo. Qué interesante. Yo sí tengo curiosidad cómo se va a llamar ese tipo de arquitectura. Pero bueno, regresando al tema de tus abuelos, Juan Pablo, me decías este tema como de tu bisabuelo, que entiendo que son en la época de Porfirio Díaz. Después tu abuelo, ¿cuál es tu proyecto favorito de tu abuelo? Pero para acabar la historia de mi bisabuelo, ajá, mi bisabuelo murió cuando tenía 50 años, o sea, se murió muy joven. Y pero una anécdota bonita es que una casa que él hizo, para el que era en esa época el embajador de México en Francia, ¿no? Se la prestó al presidente para hacer la cena de gala de los 100 años de la independencia de México, ¿no? Entonces era el tipo de arquitectura como de palacio con estos grandes domos franceses que cubrían un patio que ya no existe más, pero pues que quedan registros en la historia de esas fiestas que se hacían en esa época, ¿no? Me encanta. Interesante historia esa, ¿no? Y por ejemplo, esa casa se destruyó cuando abrieron insurgentes, ¿no? Se mocharon gran parte de esa casa y se perdió toda esa parte. No era catalogada, pues no existían estas cosas, pero gracias a eso tenemos una mejor ciudad que luego es más importante. Ya, interesante. O sea, ¿cuándo empezaron a catalogar edificios en México? Pues no me sé bien la historia, pero yo creo que
por ahí de los 50, 60. Ya. Empezó a haber Esto fue protección primero del Instituto Nacional de Antropología e Historia y luego del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde el gran logro fue también catalogar edificios del siglo XX, porque antes se encargaba Antropología e Historia, ¿no? Y sigue esa lucha de qué edificios catalogas, ¿no? Y qué edificios siguen siendo reciclado en las ciudades y de las sociedades. Y también pues, es interesante ver cuál se queda porque la ciudad o porque la circunstancia lo permite y que otras permiten que la ciudad siga cambiando y siga evolucionando, que creo que es lo que ha hecho maravilloso muchas ciudades como Roma, ¿no? O como Londres o Tokio o Nueva York, ¿no? Esa evolución lo hace más fresco, a diferencia de otras ciudades europeas que se quedan como está y no pasa nada, que ni los arquitectos tienen trabajo, ¿no? Ya. No, pues hay que seguir protegiendo inmuebles importantes. Ahorita me acordaba y te hacía la pregunta porque ahora que estuve en Chicago igual te mencionaban mucho de los landmarks, ¿no? Empezaron a poner landmarks en los edificios inclusive había algunos que los recuperaban, ¿no? O sea, que los habían dejado perderse o no les habían dado la importancia o le habían puesto una escalera de emergencia que arruinaba por completo la fachada. Dices, oye, ¿cómo hicieron esto? Entonces lo recuperaron y eso me parece que es también importante para la historia de la arquitectura en una ciudad, ¿no? Y después con tu abuelo, después de este tipo de palacios, entiendo que entró un poquito más a la Condesa o a esa zona, ¿no? Bueno, de hecho, mi abuelo empieza en el centro histórico también. Ah, ¿no? también. Mi abuelo nace en 1900. Entonces, a él le toca pues el movimiento moderno, el streamline, ¿no? Que luego da el Art Deco. Pero hay muchos edificios, los invito mucho a ver el Pasaje Catedral. No me acuerdo bien del año, pero es un edificio donde todos los pisos y los domos son de vitrobloc. También era un state of the art de cómo meter la luz por las losas. Y todo ese pasaje que va de atrás de Catedral a la otra calle, pues es una serie de despachos y zona comercial donde sigues viendo cómo pasa la luz, y ese edificio debe ser de los finales de los 20 o de los 30, pero es increíble cómo otra vez muy avant-garde al estilo europeo se hacían edificios en México que pues que no todos los días vemos o recordemos o nos hacemos conscientes de qué época es. Y de ahí pues el Santa María la Ribera, y luego pues colonizaron una zona muy remota y fuera de la ciudad, que era la zona del hipódromo, de la Condesa, ¿no? Y pues donde estaba la Plaza de Toros de la Condesa, y donde se hace la colonia del hipódromo Condesa, donde se hizo el edificio de vivienda más alto de esa época, el edificio Basurto, ¿no? Que tenía 13 pisos, donde vivían los artistas, los toreros, ¿no? Todas las estrellas de esa época interesante. Y pues muchas otras casas que hacían para unos desarrolladores que se llaman Basurto y de la Lama, con los cuales pues, luego también trabajaron en Polanco, en Virreyes y en Vistahermosa. Esa fue la vida del abuelo. Interesante. Y para quien no sepa, ¿qué es el vitrobloc, Juan Pablo? El vitrobloc es un bloque de vidrio, de doble vidrio, que se usa en Europa por temas de temperatura, y era la forma que en lugar de un cristal delgado que se rompía, era un bloque extruido que permitía que se pusiera en las losas. Hay muchos que son redondos, otros que son cuadrados, y era la forma de perseguir. La manía de mi abuelo era todo el tema del sol, de la iluminación. Tiene ahí algunos libros editados en la UNAM de todo el tema del asoleamiento, ¿no? Que hizo unas máquinas para meter modelos de maquetas y poder simular el movimiento del sol, ¿no? Entonces, ese gusto que hizo desde su tesis, pues lo llevaba en práctica en sus edificios, y ese edificio del Pasaje Catedral es interesante por eso, ¿no? Porque de alguna forma demuestra ese interés por esa tecnología en la arquitectura, y él también hizo muchos cines. Su familia empezó con el cine mudo, ¿no? Cine mudo. Cine mudo, luego pues ya le empezaron a poner, y pues antes los cines eran en unas carpas, y él hizo los primeros claros grandes, los primeros
cines de esos de 1,000 personas, etcétera. Entonces iba manejando a Estados Unidos, a Chicago, a Nueva York y compraba los equipos de aire lavado, los primeros elevadores en México y todo este tema de técnicas que permitían hacer estas nuevas ciudades, las fachadas Art Deco, digamos, con sus luces de LED, etcétera, que pues es parte de esa época de los 30s y 40s que, pues que denotan esa introducción de México en el mundo de la arquitectura. ¿Tu abuelo trajo los primeros elevadores a México? Pues de los primeros elevadores los trajeron, porque mientras más edificios altos hacías gracias al concreto, ¿no? Porque primero las casas eran de puro ladrillo, no tenían estructuras de concreto de castillos en las esquinas, ¿no? Se construía sin eso. Pero ya para hacer un edificio de 13 pisos, pues necesitabas primero pues todos los temas de los baños, que se dice fácil, pero empezó a principios del siglo XX, los elevadores y algunos otros temas estructurales. Entonces es interesante. Luego él también hizo la escuela de ingeniería de la UNAM, ¿no? Con sus clásicos puentes y otras cúpulas con vitroblocks, ¿no? Que también son interesantes y otra vez denotan su gusto por la luz del sol dentro de sus edificios, ¿no? Que pues es la época donde Le Corbusier y todo empezaba a hablar de las ciudades y de los edificios y de las máquinas para vivir. Entonces es interesante esa parte del movimiento moderno que se da a principios del siglo XX. Excelente. Y después entiendo que también tu padre es un gran arquitecto. Diseñó la Terminal 2 del ICM, el Corporativo de Arcos Bosques, la Universidad Iberoamericana, el Palacio de Justicia Federal, embajadas de México en Alemania, en Brasil. ¿Qué has aprendido de un arquitecto como Francisco Serrano Cacho? Pues tío, para él era mi papá y pues, Francisco Serrano, mi abuelo, era mi abuelo. Y así como le tocan familias pues, de los que son industriales o que son abogados o notarios, pues a mí me tocó una de arquitectos, donde pues los viajes veíamos edificios, pero para mí era normal, ¿no? Y pero pues yo creo que lo que he aprendido de mi papá pues, es el trabajo y la pasión, ¿no? Que lo mismo que él aprendió del abuelo y sobre todo ese oficio por construir, ¿no? Hay muchos arquitectos que solo hacen proyectos y pues a nosotros también nos gusta la parte de la obra, esa parte de volver realidad, ¿no? Y uno de los temas ahorita que dice Arcos Bosques pues es la búsqueda de cómo se hizo el concreto blanco, ¿no? Y cómo desarrollaron el concreto cincelado y que cumpliera con el tema estructural. Entonces, mi papá entra como el joven arquitecto que tenía que ser socio después de lo del 68, con Zabludowski y con González de León. Y mi papá era el joven arquitecto que les ayudaba y acabaron siendo buenos amigos y colaboradores por muchas décadas. Interesante. Pero entonces este tema del concreto en Arcos Bosque, o sea, ustedes hicieron un diseño de concreto específico para las torres de Arcos Bosques. ¿Cuál era ese diseño? ¿Cuál Antes fue? solo había concreto gris, ¿no? Entonces Teodoro y Abraham empezaron a meterle piedra de mármol en lugar de grava normal, ¿no? Y luego empezaron a buscar distintas texturas y se encontró que el cincelado que rompe el concreto y sale la piedra de mármol de adentro, pues tenía posibilidades y así lo hicieron con tesontle, así lo hicieron con mármol blanco, con cemento blanco, etcétera, pero tenían que tener un ingeniero, ¿no? Y a las cementeras que respaldaran estas nuevas fórmulas y estas nuevas técnicas. Y hablaba mucho mi papá del módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Cómo hacías esa mezcla para que de veras funcionara igual que el gris, ¿no? Cosa que nunca se había hecho. Y luego el cemento blanco era muy caro. Entonces, cómo lograron que se volviera algo común para la construcción pues ahora sí, de finales del siglo XX en México. Pero digo, esa búsqueda pues los tenía muy orgullosos de que el edificio de Arcos Bosques, que en su momento fue el edificio de concreto colado más grande de Latinoamérica en cuanto a altura, y cómo se colaba a esas alturas y cómo se comportaba bien ante los sismos. Y eso se debe mucho también a un ingeniero que se llama Alejandro Fierro, que ya también murió, pero era prácticamente su aliado en todos esos temas de estructuras en muchos de sus proyectos.
Qué interesante, ¿no? Me parece muy, muy padre porque ahorita estoy yo trabajando con una concretera. Bueno, estoy ahí trabajando con Holcim en algunas cosas de sus redes, etcétera. Ujú. Y, y fui al CITEC que tienen ahí en Toluca. Toluca y que tienen este tema de ahí de diseñar concreto y de soluciones muy específicas para diferentes tipos de proyectos que si le quitan el tema de, o no sé, son concretos para proyectos que necesitan una resistencia muy alta o concretos que le quitan el tema de andar poniéndole agua para para diferentes situaciones específicas en los proyectos. Entonces me parece muy padre cómo un arquitecto se tiene que meter también directamente a esas partes. Y ese tema que tú comentas de conocer de construcción y de que te interese la construcción es importante para un arquitecto, ¿no? Porque luego esa es como la pelea entre el ingeniero y el arquitecto, ¿no? Que el arquitecto dice, no, se hace así. El ingeniero dice, no, así, no, así está diseñado, pero así no se puede construir. Entonces, si es un arquitecto que construye y diseña, pues el proyecto debería ser mucho más completo y mucho más bajado a la realidad, ¿no? Sí, yo llevo la cátedra Holcim de sustentabilidad en la Ibero, por eso conozco muy bien todos estos temas y pues también conocemos también a los de Cemex, ¿no? Pero digo, todo ese apoyo técnico que ahora tienen los arquitectos para sus construcciones, pues era un sueño de otras épocas, ¿no? Y pero regresando al tema de la construcción, todos los arquitectos cuando salimos de la escuela, pues realmente sabes la teoría, ¿no? Entonces te quedan dos opciones. Te metes a la obra para que te acabe de enseñar el albañil, el plomero, el herrero, el fierrero, ¿no? De todas esas cosas que es la práctica. O te metes a un despacho donde hagan obra, ¿no? Y donde veas cómo funciona un despacho, etcétera. Entonces, digo, esa parte de meter las manos a la obra y saber cómo es una obra, cuáles son sus procesos, es básico para diseñar. No puedes diseñar, bueno, ahora ya se puede con un render o con la inteligencia artificial, pero ahora cómo la construyes. Entonces, es interesante y en ese sentido México tiene mucha suerte, porque pues aquí en un país donde hay tantas cosas por construir en nuestras playas, en nuestros estados, etcétera, pues hay mucho crecimiento posible para los jóvenes arquitectos, ¿no? Desde remodelaciones, adiciones en azoteas o atrás, pero hay mucho que hacer en 40 ciudades que están creciendo de 250 a 1 millón de habitantes en este país. Entonces, esa posibilidad de trabajar con buena mano de obra, ¿no? Y saberlos dirigir, pues es básico para empezar a hacer una nueva arquitectura y que debe ser muy distinta a lo que luego vemos en muchas revistas, ¿no? La arquitectura nórdica o la de Alemania o la de Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con la arquitectura que se hace entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? Y México, pues puede ser la capital de la arquitectura del sol, ¿no? Y así lo hacían los aztecas y los mayas, ¿no? Por decir algunos, pero tenemos que tener esa identidad de una arquitectura del sol y de estas latitudes que se debe de hacer distinta de todo lo que hemos aprendido el siglo pasado de este estilo internacional de estas cajas de cristal donde todo se resuelve con energía y ahora ya se vio que todo ese derroche de energía pues es algo erróneo y que nos está llevando a un desastre ecológico. Entonces, México tiene que ser la capital de la arquitectura del sol. Para mí sí, ¿no? O sea, solo tenemos una competencia, está del otro lado del mundo, que es la India, ¿no? Pero creo que el potencial geográfico que tenemos, ¿no? De poder captar con energía solar, energía gratis para nuestros edificios, el tener unos climas privilegiados, y tener unas condiciones pues muy distintas de si te vas al norte, al sur, al centro, a la montaña o a la playa. Realmente deberíamos de tomar en cuenta que tenemos esa posibilidad de cómo hacer esos muros que son para el calor de nuestras ciudades o cómo podemos hacer un rascacielos que sea distinto y no una copia de un edificio gringo, ¿no? O de Frankfurt, ¿no? Entonces tenemos ese creo que es nuestros grandes temas de cómo hacemos arquitectura de México para el clima de México. Eso me parece interesante. Me acordé de Marruecos, que entiendo que está en una
zona similar a la mexicana y que tienen unos campos para tomar la energía Viento. solar. Entiendo que es la energía No, solar no y la sé. venden y la quieren vender a todos sus vecinos. O sea, Ujú. es un proyecto muy grande que tienen para suministrar energía a varios países, ¿no? Sí, es chistoso que de los países más sustentables en el tema solar son los países nórdicos y Alemania. Y se dieron cuenta que no tenían las condiciones geográficas que tenían otros países, entre ellos África. Entonces se dedicaron a hacer convenios, rentar tierras, generan la energía en África y se la llevan por el Mediterráneo hacia el continente. Y nosotros la tenemos y no la aprovechamos, ¿no? Pues habrá que ser esa capital del sol. Y calculábamos que cada metro cuadrado de México genera como 70 pesos diarios. Metro cuadrado, 70, podría generar 70 pesos Pesos de diarios. energía diario. Ah, mira, pues habría alguien ahí que le interese el tema también ahí Pues obviamente energético y hay que muchos, pero ojalá los arquitectos lográramos en nuestros edificios Net Zero Energy, en donde su energía prácticamente salga de sus techos y de sus fachadas sur. ¿cuál consideras que es el proyecto más sustentable que has diseñado? Pues siempre es el que viene, ¿no? Digo, porque siempre aprendes de tus errores, aprendes de lo que funcionó y lo que no funcionó, pero pues ahorita estamos terminando un proyecto para un aeropuerto Net Zero Energy, ¿no? Que creo que es nuestro gran reto, que se pueda financiar con bonos verdes, ¿no? Y que en su momento pueda ser Net Zero Energy, Net Zero Water y Net Zero Waste. O sea, creo que hay mucha gente que pensaría que no es viable tener algo net zero. No sé si nos pudieras explicar cómo llegas a que un edificio que al final del día tiene que construirse y pues gastas energía, vas a de alguna forma contaminar y después a operarse, ¿cómo llegas a ese balance de decir net zero? Ok, digo, el tema del Net Zero puede ser una realidad o puede ser una promesa, ¿no? El chiste es que la evolución de tu proyecto te lleve, por ejemplo, al 50 o 70% del consumo de energía entre lo que consumes y lo que produces. Esa es la parte de operación. Y luego está la parte que bien dices de cómo construimos con menor huella de carbono, que la respuesta sería con materiales locales, con transporte eléctrico o con procedimientos de materiales que lleguen con carbono neutral a tu obra. Que sí se puede, la industria lo está haciendo, incluso parece mentira, pero el mundo financiero puede que vaya más avanzado que el mundo de la construcción, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de que solo van a financiar proyectos de este tipo, ¿no? Que estén por debajo de la huella de carbono, cuidando la huella de agua, etcétera. Digo, y otros de los proyectos que están bien interesantes que sí estamos haciendo más fácil que estos grandes gigantes de edificios es los que llamamos ahora Net Zero Bill. ¿Qué quiere decir? Una casa que no paga agua, que no paga luz, que no paga gas y sus coches tampoco usan gasolina y tampoco pagan energía porque se conectan a las fotoceldas. Eso ya es algo muy viable y que prácticamente todos en México podríamos estar haciendo y bajando, pues ahora sí, la contaminación del gas, que es enorme, el riesgo que implica mover tanques de gas en ruedas por toda la ciudad y que se incendian y explotan todos los días, tener bombas prácticamente en todos nuestros casas y edificios que fácilmente pueden explotar. Entonces digo, la invitación es que no usen ya estufas de gas que son del siglo pasado, sino electromagnéticas, que ya no usen calentadores de gas, sino eléctricos o de bomba de calor. La invitación a coches mínimo híbridos, idealmente eléctricos cargados con sol. Y pues ese es el futuro. Estamos en la tercera década del siglo XXI y creo que tenemos que cambiar este mundo. Nos guste o no, y si no, vamos a caer en una encrucijada en el que el mundo otra vez nos va a cobrar lo que hicieron
en los últimos 150 años mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, y que nosotros tenemos que revertir. Oye, y esto que dices de las casas, siento que se puso relativamente de moda el tema de los paneles solares, ¿no? Y ahorita hablabas tanto del gas, del agua, de todos los otros servicios que tiene una casa. ¿Cuál debería de ser el primer paso? ¿El primer paso es el tema eléctrico? ¿El tema de la luz de paneles solares en tu casa? El que va más avanzado es el de las fotoceldas o los paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque es el recibo más caro, ¿no? Hay financiamiento del FIDE, ¿no? Entonces hay subsidios, hay apoyos para pagarlo a 15 años y es lo que más cuesta, digamos, en una casa, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Pero la que sigue es el gas. Digo, ¿cuánto ha subido el gas? O sea, todos los energéticos están subiendo. O quítate el costo de 1,500 pesos de gasolina, ¿no? Que en el año más o menos equivalen a 3, 4 toneladas de CO2 por coche. Y en dinero, estamos hablando también pues de 75,000 pesos de gasolina al año. Entonces, que existan ahora sí, los arquitectos que te permitan que te ahorres esos dineros, ¿no? Al mismo tiempo que estamos quitándonos esas huellas de carbono, creo que es importante difundirlo y decir que ya está la tecnología y la puedes comprar por Amazon. O sea, no es nada sofisticado, ¿no? Me parece interesante. Creo que sí tenemos que promover más en este podcast el tema de la sustentabilidad. Y me gustaría saber, Juan Pablo, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Digo, quizá de los que más me gustan es el edificio Yoli de Acapulco. ¿Por qué? Porque era un edificio de oficinas en Acapulco, casi no hay, en un terreno difícil, en un clima difícil. Y ahí entramos con el despacho de mi papá y Susana García a meternos en este tema. Y todavía no existía la sustentabilidad. Nosotros le llamábamos sentido común, que era lo que decía mi abuelo, ¿no? Entonces, el sentido común te decía pues, que no te tenías que abrir al sur, no tenías que poner ventanas al poniente, etcétera. Y pues lo que queríamos era la ventilación cruzada, el aislamiento y todos esos temas que siempre han existido. Pero creo que sí hizo un proyecto bastante interesante para unas oficinas, pues yo te diría de nivel mundial y que pues de hecho nos dieron la medalla de oro aquí en la Bienal Nacional y pues también nos dieron unos premios en Italia, ¿no? Entonces se vuelve cuando haces algo con pasión, ¿no? Y un poquito adelantado a la época en estos temas bioclimáticos. Para mí fue una muy buena experiencia y obviamente trabajar con mi papá y Susana. O sea, ese fue el proyecto más gratificante porque fue de los primeros que metiste el tema sustentable. Y porque tenía un buen tamaño y tuvo buenos resultados. Ya, perfecto. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que más te has divertido, Juan Pablo? ¿Qué más divertido? Pues es que a mí me gusta divertirme en todos, ¿no? Te voy a decir cuál es el tema interesante de esto de divertirte. Obviamente soy muy curioso, ¿no? De viajar para ir a ver arquitectura, como lo hacía mi abuelo, mi papá, ¿no? De ir a las expos para ver qué cosa nueva hay, que yo soy el primero que las quiero probar, ¿no? Entonces, el despertar todos los días porque viste algo en YouTube, ¿no? O leíste algo, o viste lo que hizo, no sé, tal despacho en el mundo, automáticamente como que lo quiero aterrizar a cómo tenemos esa aplicación que nos va a llevar a una mejor ciudad o una mejor economía en la construcción o a poder integrar todas estas tecnologías en nuestros proyectos. Entonces, es muy divertido, digo, para los que nos gusta eso, qué cosa nueva vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a convencer al cliente? ¿Cómo vas a hacer que sea más barato? ¿Cómo vas a hacer que realmente se haga realidad ese sueño que viste, que oíste o que se te ocurrió y que realmente urge ponerlo y implementarlo para ser el primero?
Me encanta, me encanta. Por ejemplo, también te has metido en ese tema de traer tendencias o cosas a México, eh, que en otros países reconfiguran edificios y los adaptan a alguna otra utilidad o los rescatan, etcétera. ¿Qué importancia tiene eso? Porque también es un tema de sustentabilidad, ¿no? O sea, no todo es construir edificios nuevos, sino a veces también hay que ver a los edificios que ya existen y cómo los podemos reutilizar. Y te digo, de eso también nos ha tocado la oportunidad y obviamente después del sismo del 2017, pues hubo apoyos del gobierno con dinero o con permisos para hacer las cosas fáciles. Entonces, ahí en la Condesa y en la Roma, pues creo que arreglamos unos 4 o 5 edificios. Y coincide con el premio Pritzker a Lacaton, donde le dieron un premio por esa búsqueda de pocos materiales, ¿no? O de restituir en lugar de tirar edificios, quizás hacerle un añadido nuevo a un edificio existente. Y eso nos llevó a encontrar la manera de cómo podíamos tener edificios dañados del sismo, ¿no? Con foco amarillo o rojo, en el que los podíamos reestructurar, pero desde la cimentación, sus columnas, sus traves, y obviamente hacer un edificio del siglo XXI en temas sustentables, ¿no? Con fotoceldas, con sistemas de agua, con muebles de nuevas tecnologías, sin gas, etcétera, que permitían hacer, por ejemplo, el edificio más seguro de la Condesa estructuralmente de un edificio que tenía 50 años que se había hecho. Entonces, así empezamos con un edificio que había hecho mi papá y mi abuelo y que fue un éxito y otra vez pues, tiene sus reconocimientos después de 50 años de renacer como ave fénix. Ah, mira, qué interesante. O sea, reconfiguraste un edificio de tus papás, de tu papá y tu Que abuelo. había hecho el proyecto mi papá y mi abuelo. Oye, Juan Pablo, ¿y qué necesita un arquitecto para ganar un premio Pritzker? Pues no sé, es así, no tengo ni idea, pero estando, pues ahora sí, con algunos, porque a México vinieron 4 en los últimos meses, ¿no? Creo que habla de este reconocimiento de la arquitectura distinta que se está haciendo en el momento. Entonces, en algún momento, pues Philip Johnson con su capacidad de gestionar, digamos, recursos y diseños con los mejores arquitectos del mundo, como Mies, ¿no? O lo que generó después en las universidades o lo que sea, pues, fue el primero, ¿no? O Barragán con su tema emocional o los Doshi en India o Aravena en Chile con la arquitectura social o lo que decíamos de Anne Lacaton o Venturi con la parte teórica o la perfección de los japoneses, ¿no? Entonces, como que el momento histórico, de alguna forma, lo podría encuadrar, digamos, quizá un arquitecto, ¿no? Y eso habla de hacia dónde va la arquitectura o qué nueva arquitectura se hace. Por ejemplo, la arquitectura que hizo el arquitecto chino del Pritzker era con puro reciclado. ¿Cómo haces arquitectura con pura teja de segunda, etcétera? Entonces son como que nuevas corrientes y pues te toca estar ahí en esa corriente, digamos, para ser reconocido. Ya casi creo que esa es más la tendencia ahora del premio Pritzker. O sea, ¿los mejores arquitectos ganan el premio Pritzker o los arquitectos que ganan el premio Pritzker se vuelven los mejores arquitectos? No, los mejores arquitectos ganan el Pritzker, pero están en un movimiento, digamos, o representan un movimiento en la arquitectura. Esa es mi opinión. O sea, ¿no se puede que un arquitecto desconocido gane el premio Pritzker? Sí puede ser. Digo que es el caso del chino, ¿no? Digo que en realidad nadie lo conocía. Dicen quién es ese, pero pues es un arquitecto que está haciendo grandes obras con materiales reciclados, ¿no? Y pues para el jurado fue suficiente que se abriera ese campo, ¿no? La arquitectura social, digamos, también es interesante con los arquitectos africanos que han hecho escuelas, etcétera, muy para su clima, muy para su realidad. Y pues qué bueno que a propósito de eso, pues hay arquitectura o arquitectos trabajando en restauración de edificios existentes o en arquitectura social o en arquitectura de bajos recursos y se ha reconocido y no nada más los grandes arquitectos famosos, ¿no? Entonces son esos nuevos caminos de la arquitectura donde pues debe de haber siempre
nuevos frentes de arquitectos en cada uno de estos temas. Me encanta, Juan Pablo. Y bueno, entrando un poquito al final de la entrevista, eh, platicamos ya de tu familia, de algunos de tus proyectos. Entiendo que en Serrano Plus tienes diferentes unidades de negocio, haces diferentes cosas. Platícanos un poco de tu despacho y cuáles son los proyectos que más te emocionan en los próximos 12 meses. A ver, te platico un poquito. Digo, después de 30 años de que he tenido muchos socios, Enrique Macotel, Agat Liberan, Karim Nayar, Rafael Monjaraz, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que pues no somos nosotros los únicos, sino que hay muchos más. Y por eso, tratar de dejar, cerrar ese grupo y tratar de Serrano Plus, ¿no? Serrano Plus porque es un poquito la herencia de la familia y muchos más, ¿no? Que son nuestros colaboradores, socios o asociados que permiten hacer las cosas. Y por otro lado, pues también nos hemos dado cuenta de que para muchos temas necesitas ser especialista, ¿no? Te tienen que ver el cliente como un especialista. Antes, pues yo era Liberan, Macotela y Serrano y pues hacíamos oficinas o hacíamos interés social o hacíamos un departamento, ¿no? Luego, pues se me ocurrió crear una empresa que se llama WordPlus para hacer solo edificios de oficinas, corporativos, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando venía toda la certificación LEED. Entonces empezamos a entender que, por ejemplo, WordPlus tendría mucho más aceptación en un mundo internacional que un Serrano Monjaraz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le ve en ese tema, ¿no? Entonces ahora creamos en Serrano Plus toda una serie de marcas que le llamamos WeShark, ¿no? Que es WordPlus, Industrial Plus, Serrano Plus, Healthcare, Hospitality, Air Plus, Retail Plus y Collaboration Plus, que finalmente es este grupo de equipos multidisciplinarios del país y extranjero que nos permiten tener una presencia de ojos globales para México. En algún momento nos fuimos a querer conquistar Latinoamérica y nos dimos cuenta que pues, el mercado es muy chiquito, ¿no? Alguna vez quedamos de finalistas en un proyecto en Rusia y había que viajar 27 horas para ir a una junta y regresar, ¿no? Luego trabajamos con Foster and Partners en algunos concursos o con Zaha Hadid o ayudamos a Herzog y de Meuron en otras cosas. Entonces nos dimos cuenta de que por lo menos yo no quería ir a abrir despachos en otros países, pero que sí podíamos recibir a muchos colaboradores y por eso ahorita trabajamos con UHA London en Londres, o con Jennifer Park en Chicago o con Mayol Arquitectos en Panamá, pero siempre para trabajar en México, ¿no? Queremos ser el mejor despacho de México y que podamos tener presencia no solo en la Ciudad de México, y pues ya tenemos oficinas en Monterrey y en Guadalajara, ¿no? Entonces, esa expansión con más de 500 a 1000 personas que han trabajado en la oficina permiten hacer este grupo interdisciplinario donde nos podemos volver especialistas, digamos, en paisaje, plan maestro, interiores, restaurantes, hoteles, clínicas, aeropuertos, ¿no? Y tener ese grupo que encabezan todas estas cosas, todo bajo la herencia de Serrano. Me encanta. ¿Qué aprendiste de trabajar con Norman Foster o con Zaha Hadid? Que son personas igual que nosotros y te puedo decir que pues esa facilidad de poder platicar con él, comer con él, ¿no? O echar croquis con él, ¿no? ¿Echar croquis? Pues sí, tío. Dibujo. Pues sí, o sea, ya. Y realmente es un cuate positivo, propositivo, y ahí te pones a ver si ese que es el arquitecto, ¿no? Cuando lo conoces puede llegar a ser así de humilde, trabajador, etcétera, pues es lo que tenemos que ser todos, ¿no? Realmente ser grandes grandes arquitectos con esa pasión en el día a día por hacer algo mejor que lo que ya hiciste ayer, ¿no? Y creo que ese es Foster o Zaha y Patrick Schumacher, pues lo mismo, ¿no? Tener esas ganas de poder hacer. Y con ellos hicimos el concurso para el aeropuerto de Texcoco y pues es interesante, ¿no? Digamos,
cómo te enfrentas como despacho mexicano a esas grandes marcas, ¿no? Y de alguna forma, pues sí se puede, ¿no? O sea, estoy seguro que los arquitectos de México que salen de las universidades y los cuantos cientos de amigos arquitectos, tenemos esa capacidad. El chiste es creérnoslas y ponernos al tú por tú para poder trabajar a nivel mundial y hacer ahora los añadidos de lo que no tienen ellos, que ya te dije es la riqueza de la mano de obra, la riqueza de nuestro clima y pues ahora sí la posibilidad de todo lo que se hace en México que no se puede hacer en otros lados del mundo. ¿Dónde te pueden encontrar a ti o a tu despacho, Juan Pablo? serranoplus.com, en Instagram o en todas las redes sociales. Oye, y la última pregunta, ya, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Si pudieras proyectar un mensaje en el edificio más alto del mundo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Pues digo, para mí la gran preocupación es que tenemos que volver a tener ese balance con la naturaleza. Y el problema es que tenemos 150 años que se nos están viniendo encima. Entonces tenemos que lograr ser arquitectura más que responsable para volver a llegar a un equilibrio con la naturaleza. Me encanta. Pues muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas y compártalos con alguien a quien le pueda interesar. Les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como @inc.andrestorres. Ahí suelo publicar clips de este podcast y también los eventos que organizamos en el Club de Gigantes. Juan Pablo fue nuestro invitado, por cierto, hace poco y estuvo muy bueno. Ahí escuchamos historias como esta, pero de viva voz, y hacemos negocios también con los miembros de la fraternidad. Así que nos vemos muy pronto en vivo o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos.